Hoy vamos a aprender a jugar a Dragon Ball Deck Building Game. Abrimos la caja, la que hayamos seleccionado cada uno, dado que esto es un fanmade en el cual hemos participado en su creación. Es un juego de 1 a 4 jugadores con partida de 60 minutos de duración. Vamos a explicar la preparación de la partida y, por supuesto, cómo se juega. En primer lugar, debemos elegir el villano. Cogemos la ficha de villano y este tendrá un nivel. Radix es el recomendado para la partida inicial. Como veis, es nivel 0. Esto nos indicará qué personaje debemos elegir para enfrentarnos a él. Y nada, sencillamente lo dejamos aquí en su zona de juego. Posteriormente tomamos los personajes. Debemos recordar en todo momento que como Radix tiene nivel 0, los personajes que escojamos no pueden con la suma de sus niveles superar el de Radix. Como veis, en este caso Piccolo tiene nivel 0, por tanto no nos pasaríamos. Podríamos jugar en solitario, pero queremos hacer una partida a 2 jugadores en este ejemplo, así que cogeríamos a Son Goku, que también es nivel 0. Por tanto, la suma de ambos no supera al nivel de Radix. Podemos elegir diferentes niveles de dificultad. Tomamos las cartas de orden de turno. En este caso Radix tiene 2. Algunos villanos pueden tener más de 2 cartas, pero la mayoría tienen 2. Y luego una serie de cartas. Bueno, en función de cuántos jugadores vayamos a jugar la partida. Si estamos jugando a un solo jugador, 2 cartas de personaje y un comodín. La cantidad de estrellas de dragón significa el número de personajes al que corresponde. Si estuviésemos jugando a 2 jugadores, elegimos 2 del número 2 y 2 del número 1, sin comodín en este caso. Si estuviésemos jugando a 3 jugadores, retiraríamos una carta de 1 y una carta del 2 y colocaríamos la de 3 estrellas, acompañados de una carta comodín, para que en total haya 4 cartas disponibles para jugar. Si tuviésemos a 4 jugadores, colocaríamos la carta de 4 estrellas y ya con eso tendríamos todo el mazo de orden de turno preparado. Recuerda siempre que Radix va a tener 2 cartas. Estas son las fichas de orden de turno que podemos dar aleatoriamente o a nuestro gusto, según queramos. No hay ningún tipo de restricción al respecto. Cuando aparezca una carta con X estrellas, significa que le toca a ese jugador correspondiente. Recordad adicionalmente que el villano tiene una dificultad que debemos de elegir antes de comenzar la partida. Aquí lo tenéis en la parte de arriba con los corazones marcados, porque en el caso de Radix principalmente lo que tenemos de dificultad son la vida que cambia y una serie de factores que ahora explicaremos uno por uno en las diferentes fichas de personaje, dado que nos van a acompañar a lo largo de toda la partida. Ya estamos tomando las cartas iniciales de cada uno de los personajes. Hay una serie de cartas que son básicas y otras que son especiales. Normalmente energía, puño y patada y onda de ki son las básicas. Luego tenemos esta serie de cartas. Si son cartas de entrenamiento o de equipo, las colocamos inmediatamente en su posición correspondiente. Si fuera de aliado, haríamos exactamente lo mismo. El resto es nuestro mazo inicial, el cual barajaremos para robar posteriormente 5 cartas, formando así nuestra mano inicial. Y ahora veremos cómo se va a realizar cada uno de los turnos. Recuerda barajar todo tipo de cartas, ya sean especiales, propias del personaje, sus técnicas, etc. Solamente quedan fuera las amarillas, que son de entrenamiento, naranjas de equipo y rosa de aliado. La preparación de cada villano viene indicada en su tarjeta. En este caso, Radix nos dice que tenemos que ponerle llamada de auxilio como última carta, dado que si aparece esta carta habrá ganado la partida. Tenemos un mazo de Saibaman y está para el modo extremo, que viene aquí indicado. El resto del mazo sencillamente lo vamos a barajar de todo tipo de cartas. Le damos un barajeo y lo colocaremos encima de la carta llamada de auxilio, pues como hemos dicho, forma parte del mazo y es la última carta. Por lo demás, tenemos la preparación ya de la partida de cada una de las cartas, tomamos las cartas de orden de turno y formamos un mazo entre todas. Le vamos a dar un barajeo, igual que hacemos con todo lo demás, lo preparamos y esto va a ser lo que nos diga en qué momento se activa cada uno de los personajes o el villano. Lo colocamos aquí y ya lo tendremos por aquí preparado. Ahora tenemos los tokens, tenerlos siempre a mano, pues vamos a necesitar muchos de ellos durante las partidas. Algunos son muy específicos y otros más genéricos. Sencillamente colocarlo a un lado de la partida que no nos moleste, porque recordad que hay que irlos colocando sobre Radix, sobre los personajes, etc. Debemos formar los 6 mazos del mercado. Hay 5 mazos en total que están aquí colocados ya boca abajo. Y luego tenemos un sexto mazo que contiene las cápsulas monodosis y la energía concentrada, que vamos a poder ir adquiriendo pues de forma bastante reiterada durante la partida, dado que son como una especie de mercado comodín. Podemos coger cualquiera de las dos, aunque técnicamente forman un sexto y único mazo, pero podemos coger cualquiera de las dos opciones.
Y por lo demás, pues tenemos que ir desplegando nuestro mercado de cartas. Hay 5 mercados en el cual vamos a ir obteniendo cartas que podemos comprar con la energía. Vamos a ir viendo cada uno de ellos y vamos a colocar 4 cartas, las 4 primeras del mazo. Este es el mazo de equipos que colocamos. Luego tenemos el mazo de energías, en el cual vamos a tener energías con diferentes valores y diferentes efectos de potenciación, luego veremos qué son, como esta que tenemos aquí, que es energía concentrada, que ya hemos dicho que hay un montón de unidades diferentes. Luego tenemos las técnicas de energía y técnicas físicas, es el mercado de técnicas. Luego tenemos el de aliados. Y finalmente, más a la izquierda en la pantalla, vamos a ver el mazo de entrenamiento. En torno al mazo de aliados tenemos que comentar un detalle. Podemos hacerlo aleatoriamente o eligiendo qué aliados específicos hay, al igual que en cada mercado, pero tenemos que cumplir una regla. Si hemos elegido como personaje a Son Goku y a Piccolo, ninguno de estos aliados podría ser ni Son Goku ni Piccolo en ninguna de sus formas. Como no está en este mazo, no tenemos que retirarlo de la partida. Hay que tener en cuenta estos detalles antes de jugar. Así que nada, lo hemos comprobado. Aquí tenemos el mazo y ahora colocamos el de entrenamientos. El orden no es necesario que se haga igual que estamos haciendo en este vídeo. Esto es una opción que yo doy, es como he querido colocarlo. Con esto tendríamos los 6 mercados donde vamos a ir adquiriendo cartas a lo largo de la partida para irnos potenciando el mazo. Y Radix, pues como íbamos comentando, tiene también unos valores llamados marcador de tiempos. Una preparación de la partida, unas condiciones de victoria, en este caso la víctima asesinada, llega la carta de auxilio, todos los personajes son derrotados, o el mercado de aliados está vacío, un efecto muerte que se activa cuando uno es derrotado, un personaje, y un modo extremo. Un personaje solamente implica ficha de personaje y sus valores de fácil, medio, difícil y armadura, además de una frase. Aquí tenemos la ficha de personaje, tenemos los marcadores de tiempos, la armadura y la vida que tienen, las cartas iniciales, su habilidad especial, que tenemos que tener en consideración en todo momento, y estos son los valores de modificación de cartas de mercado. Los máses son que tienes que pagar más por cada carta que compres de ese tipo, y los menos son una especie de descuento. Además de esto, que te permite comprar bolas de dragón liberadas por ese precio de energía, además de los espacios de equipo y entrenamiento. Esto es en total todo lo que tenemos en una ficha de personaje. Adicionalmente, en la preparación debéis coger las cartas de razas, donde os explicará las diferentes características que tiene vuestro personaje según su raza, la carta de turno de personaje y turno de villano, y por último la carta de los deseos y sala del tiempo. De estas solamente hay 2, las demás una para cada jugador. Y además deberéis coger dados. En principio yo os recomiendo tener unos 7 dados aproximadamente para poder realizar tiradas de intentos de robo, además de otras mecánicas. Vamos ahora con el turno. Lo primero, siempre tendremos 5 cartas en la mano, a excepción de cuando alguna carta o algún efecto del juego nos diga que tenemos un tamaño de máximo de mano diferente. Aquí las tenemos. Vamos a explicar ahora lo que podemos hacer en nuestro turno con las diferentes cartas. Vamos a dejar la mano aquí. ¿Y cómo se juega? Extraemos una carta de orden de turno. En función de qué número, o si es el villano, nos dice quién se va a activar. En este caso, el personaje número 2 se corresponde con la bola de dragón número 2 en las cartas de turno y juega su turno. Las cartas de energía nos proporcionan energía para comprar, que es esta bola de dragón. Por tanto, tenemos valor de compra 1. Como veis, no tiene costas y sabemos además que es inicial. Y luego tenemos una serie de cartas extras más que vamos a explicar. Los puño y patadas son golpes directos físicos y los de energía tienen un tiempo. Vamos a verlo. Nos acercamos y vemos que hay 2 valores a considerar. El verde, que es el marcador de tiempo, es decir, dónde se coloca la carta, y en rojo el daño que hacen. Y esto es cuánto se puede potenciar. Ahora hablaremos de ello. Colocamos esto en el marcador 1 y cuando empiece nuestro turno siempre se moverá un paso. En este caso tenemos el Macanco Sapó, que tiene tiempo 2, pues iría a tiempo 2 y lo colocamos. Por tanto, cuando finalice un turno y empiece de nuevo el nuestro, va a avanzar un paso hacia adelante, es decir, hacia la izquierda, abandonando así la fila. En este caso, por ejemplo, vemos que tenemos una de tiempo 1. ¿Qué sucede aquí? Pues no la podemos colocar en tiempo 1, podríamos colocarla en tiempo 2, pero como también está ocupado, esta carta no la podemos jugar. Solamente podemos desplazar un máximo de un espacio el tiempo necesario. En el caso de los villanos, esto no le afectaría. Podríamos moverlo todos los espacios necesarios hasta que ocupe uno de ellos. Pero en el caso de los personajes, solamente puede desplazarse uno, el marcador de tiempos, y solamente uno. Por lo demás, vamos a explicar algunas otras cositas a tener en cuenta, que es básicamente de todo lo que podemos hacer. Esto es un efecto que se activa al comienzo de turno, que es el primer paso. Al comienzo de tu turno cura un punto de tu salud, 2 si tuviera 14 más. Por tanto, este sería el primer efecto de un turno. Hemos explicado la mecánica básica, ahora vamos a explicar el paso a paso del turno.
Luego, segundo paso. En el segundo paso nosotros vamos a activar las cartas que tengamos en el marcador de tiempo. Si estuviera este en tiempo 1, ¿cómo se movería hacia la izquierda y saldría de nuestro tablero? Se activaría y haría el daño que dice aquí que provoca y del tipo pertinente, por supuesto, que siempre va a ser de energía. El tercer paso del turno es que podemos descartar una carta de cualquier mercado, solo de uno, y enviar dicha carta a la parte baja del mazo. Supongamos que tengamos diferentes técnicas, podríamos seleccionar una que tenga el coste demasiado alto al inicio de partida, por ejemplo. Supongamos que tuviésemos esta, que tiene un coste de 7. Como su coste es demasiado alto, cogemos la carta y la enviamos a la parte inferior del mazo al que pertenezca e inmediatamente reponemos con una nueva carta para poder comprarla. Nos puede salir bien, nos puede salir mal. Por tanto, vamos ahora a ir con el cuarto paso del turno, que sería el momento en el que podemos ceder el control de cualquier cantidad de bolas de dragón a otro personaje y o aliado al gusto. Ahora vamos con el turno en sí mismo, es decir, la parte en la que podemos realizar diferentes acciones, entre las cuales podemos adquirir una bola de dragón que no esté reclamada y llevarla a nuestra zona, pagando el coste que hemos dicho inicialmente, que es de 4 en el caso de Piccolo. Además podemos hacer diferentes acciones que vamos a explicar con las cartas. Una de ellas es agotar una carta. Cogeríamos una carta de aliado, de equipo, de lo que fuera, que tiene este icono de Goku lanzando el Kamehameha. Y nada, lo giraríamos. Esto no se recupera hasta que nos volverá a tocar. Es decir, no podremos volver a usarlo hasta entonces. En algunos casos también hay efectos que se activan cuando nos hacen algún tipo de efecto. También podemos comprar cartas de mercado. En esto, pues sencillamente nosotros nos vamos a las cartas de mercado y pagamos su coste, que es el número que aparece en las bolas de dragón. Pues como recordáis, la energía tiene unos iconos de bola de dragón con un número. El tercero que podemos hacer es, evidentemente, jugar una carta de nuestra mano. Si la tuviésemos en nuestra mano después de haberlas comprado, se van al descarte, siempre en todos los casos podremos entonces jugarlas directamente. Haríamos lo mismo con entrenamientos, que después de comprarlas, pasar por nuestro descarte, ya se podrían colocar, pero el límite es de 3 en todos los casos. No podemos tener más de 3 cartas de ninguno de estos tipos, equipo, entrenamiento o aliados, ni tampoco repetir nombre. Y en el caso de equipo jamás se puede tener 2 armaduras para nuestro personaje. Recordad que podemos comprar solo una bola de dragón por turno pagando el coste de energía que viene aquí. Es cierto que habrá algunos efectos que nos permita comprar más de una, como puede ser el radar de dragón, pero en principio solo podemos comprar una por turno. Recordad que el coste siempre viene indicado abajo en la ficha. Dentro de las acciones que podemos realizar en un turno podemos utilizar las cartas de nuestra mano. Las cartas de energía irán al marcador de tiempos correspondiente, como hemos explicado antes. Si son ataques físicos, podemos realizar ataques inmediatos. Estos ataques, además, pueden juntarse con otras cartas. Las cartas de equipo irán en su espacio, ahora lo explicaremos cuando se obtengan. Siempre van a descarte y después van a nuestra mano y las podemos jugar. En este ejemplo, esta carta de equipo la habríamos pasado por el descarte tras comprarla y cuando llegue a nuestra mano la podremos colocar inmediatamente para beneficiarnos de su efecto. Las cartas de golpe físico son daños directos. Si tuviese armadura, pues tendríamos que reducirla. Por eso nos interesa jugarlas juntas. Pero en este caso, como Raditz no tiene armadura, le haremos 2 daños con esta combinación de puño y patada. Pues cogeríamos 2 tokens y sencillamente colocaríamos el daño sobre la ficha del villano. Aquí tenemos 2 daños. Y nada, nos podría interesar hacer un combo. Para juntar un combo necesitamos diferentes cartas de golpe físico y que tenga este icono. Si tiene este icono, no podemos realizar ese efecto especial a menos que haya otras cartas físicas para hacer el combo, ya sea por decisión propia del jugador o porque no nos lo permita. Si solo tenemos una carta y tiene este icono, no serviría de nada. Solo sirve si hay diferentes cartas. Esto es una carta de entrenamiento que tiene un efecto de destruir, que además nos dice que es exclusiva para Saiyan. Tenéis que respetar siempre estas restricciones. Una carta destruida es eliminada de la partida, de vuelta a la caja y por tanto no se puede recuperar de ninguna de las maneras, así que mucho cuidado de cuándo se utiliza. La última acción que podemos hacer por turno es intentar el robo de una bola de dragón, básicamente. Por cada energía obtendremos un dado, el cual lanzaremos para ver si robamos o no una bola de dragón. Básicamente, por cada éxito que obtengamos en los dados robaremos 1, 2, 3 bolas de dragón en función de cuánto éxito hayamos sacado. Con un 4 robamos una bola de dragón y recibimos un daño inevitable. Con un 5 y un 6 robamos una bola de dragón limpia. Con un 2, 3 subimos un daño y con un 1 no pasa nada. Así que nada, si robamos una bola de dragón simplemente la cogemos del personaje y la colocamos sobre el nuestro, porque se la hemos robado el villano. En total podemos robarle todas las bolas de dragón si quisiéramos. Al hacerlo se activaría el efecto de un deseo. Al final de nuestro turno, toda carta que no hayamos empleado va directamente a la pila de descartes. Robamos 5 cartas de nuevo, enderezamos todas las cartas agotadas
Y con eso tenemos finalizado nuestro turno, pudiendo pasar al siguiente, que es, nuevamente, carta de turno y sacaríamos otra. En este caso, del villano. Vamos a ver cómo se activa el villano. El turno del villano tiene algunos patrones en común con los personajes. Lo primero, el primer paso es resolver los efectos al comienzo del turno. Si alguna carta nos dice que al comienzo del turno realiza algún efecto, lo realizamos inmediatamente. En el paso 2 lo que tenemos es las técnicas de energía que van pasando por el marcador de tiempo. Supongamos que tuviese una técnica de energía, esta no es, vamos a buscar una. A ver si tenemos alguna cercana. Aquí la tenemos. Supongamos que estuviese preparada. Bueno, pues esta se va desde el tiempo 3 e irá avanzando al inicio de cada turno, iría avanzando 2 pasos y cuando se salga del tablero es cuando activa su efecto. En esto ya hemos dicho que se asimila mucho a lo que realizan los jugadores. Y nada, si tuviéramos que decir que se activa y tenemos también unos Cyberman, hay que decir que eso va en el paso 4. Antes de eso, los esbirros ceden el control de la bola de dragón a su villano. Y luego robaríamos una carta, es decir, el paso 5 y último es que cogemos una nueva carta y la colocamos, realizamos el efecto o lo que sea pertinente en cada uno de los diferentes casos de juego. En este caso pues sería colocarla aquí en tiempo 2. Decir como nota que la activación de los esbirros, ¿vale? Porque aquí iríamos colocando diferentes cartas, se realiza en el paso 4. ¿Vale? En este caso, como tenemos los marcadores de tiempo y hemos explicado antes que un villano nunca pierde sus técnicas, es decir, no es como los personajes que solo pueden desplazar un tiempo sus cartas, él lo puede hacer indefinidamente. Si tuviese en el espacio 1, podríamos estar buscando dónde colocarla hasta el puesto número 4. No tiene límite, al contrario que en los jugadores, para que quede eso totalmente claro y clarificado. En el caso de Ray debemos lanzar 2 dados, porque cada vez que recibe 3 puntos de daño de un mismo golpe, recibe un token. Ese token se va acumulando y es que puede matar a la víctima que ha secuestrado, un aliado que hemos cogido al principio de la partida y hemos colocado bajo esta carta. Si al lanzar los dados sacamos un resultado inferior a la cantidad de tokens que hay disponibles, evidentemente hemos perdido la partida. Por lo demás, las cartas, tenemos potenciadores. Esto significa que mientras esté en el tiempo de carga, en el marcador de tiempos, podemos introducirle estas cartas de energía para cobrar su efecto en el momento que pasen de nuestro tablero, es decir, que salgan de la línea de tiempos del 1 al 0. Además, tiene unos valores especiales de compra de aliados que viene marcado con el asterisco. Mientras estamos jugando nuestro turno, podemos cumplir en algunas técnicas de energía de los villanos una condición que nos permitirá eliminar del marcador de tiempos esta. En este caso dice, elimina un aliado o destruye una pieza de equipo. Si hiciéramos lo que nos pide en este texto en rojo, pues sencillamente nosotros podríamos retirar esta técnica de energía de la partida, es decir, así no tendríamos que volver a enfrentarnos a ella. En el caso de Radi, las cartas se van descartando fuera de la partida, es decir, como si se destruyeran, porque tiene que llegar a la última carta para ganar. En el resto de villanos normalmente se va a descartar y tenemos que volver a bajarlo, básicamente. Así que también tenemos las 7 bolas de dragón. Si reunimos las 7, automáticamente la partida se detiene y podemos pedir un deseo, que vamos a ver aquí las diferentes opciones. Podemos pedir resucitar a un personaje o aliado con toda su salud, causar 15 puntos inevitables a un villano o eliminar a un esbirro. Cada nivel del villano aumentan 2 ese daño, es decir, 17, evidentemente si fuera nivel 1. Comprar una carta del mercado para cualquier personaje respetando restricciones de nivel. Curar toda la salud de un personaje o aliado o devolver al azar al mazo de aliados hasta 3 aliados eliminados de la partida. Esto ocurrirá mucho, por ejemplo, en villanos como 17 y 18. Así que tengamos todo esto en cuenta. Raditz no va a eliminar aliados en principio, pero recuerda que siempre que sí nos quedamos sin cartas de aliados en el mazo hemos perdido la partida. Expliquemos ahora la sala de entrenamiento. Básicamente, cuando lo consigamos, nuestro personaje está fuera, omite su fase de acciones y obtendrá recompensa en función de cuánto tiempo pase dentro de la sala, turno a turno, hasta su límite, que está la recompensa de 4, que nos indica aquí, obteniendo los beneficios oportunos. Si en algún momento todos los personajes son derrotados mientras estás en la sala del tiempo, como se te considera fuera del juego, los jugadores habrán perdido la partida, así que tenéis mucho cuidado cuando estéis aquí dentro. Mientras tanto, no podéis sufrir ningún efecto de juego, no podéis robar cartas ni descartarlas. Y como ya hemos comentado, si todos son derrotados, perdéis la partida. Pero por lo menos los beneficios serán bastante buenos como compensación. Así que así es como se juega este magnífico Dragon Ball Deck Building Game. Ya sé que podéis suscribiros, le dais like y me comentáis lo que queráis. Nos vemos en el siguiente vídeo.